¿Qué se siente crecer rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, pero no tener derecho a decidir tu propio destino? Fue la heredera de uno de los imperios navieros más grandes del mundo. Hija de poderosos, codiciada por magnates, criada entre mármol, oro y silencios. Athina Livanos no eligió su historia. Desde niña, fue una pieza en el tablero de ambiciones de hombres que veían en ella un trofeo, no una vida. Entre alianzas familiares, matrimonios sin amor y pérdidas irreparables, su existencia fue un desfile de títulos vacíos y tragedias silenciadas. ¿Fue una princesa prisionera de su apellido, o una mujer que nunca pudo escapar del precio de nacer en una jaula dorada? Esta es la historia de Athina Livanos, la heredera que lo tuvo todo y perdió lo que ninguna fortuna puede comprar. Athina Mary Livanos nació el 19 de marzo de 1929 en Kensington, Londres, en el seno de una de las familias más influyentes de la industria naviera griega. Su padre, Stavros Livanos, era ya por entonces un hombre extremadamente respetado y temido en los círculos empresariales europeos. Su madre, Arieta Zafirakis, también provenía de una familia acomodada. En conjunto, representaban una versión griega de la aristocracia moderna, discretos, poderosos, exigentes. Aunque de origen griego, los Livanos eligieron criar a sus hijos, George, Eugenia y Athina, entre Inglaterra, Francia y Suiza, en un entorno social cuidadosamente seleccionado. Querían que sus hijos hablaran varios idiomas, comprendieran las costumbres de la élite europea y se movieran con soltura entre diplomáticos, empresarios y figuras reales. Desde pequeña, Tina fue educada como se educa a quienes nacen con un destino definido. No solo debía comportarse correctamente, sino ser una imagen impecable del apellido que representaba. La familia vivía entre mansiones en Londres, propiedades en Grecia y veranos en la Riviera Francesa. Era un mundo de candelabros, escalinatas de mármol, cenas formales y tutores privados. Tina aprendió francés e inglés con fluidez, además de griego, y desde muy joven supo que su vida no le pertenecía por completo. Estaba destinada a fortalecer, desde lo social, el legado de los Livanos. En 1941, con Europa en guerra y Londres bajo amenaza constante, Stavros Livanos tomó una decisión estratégica. Trasladó a toda la familia a Nueva York, donde abrió una oficina en el Hotel Plaza, justo frente a Central Park. Allí no solo buscaba seguridad, buscaba oportunidad. En tiempos de guerra, el transporte marítimo era esencial, y su flota estaba más activa y rentable que nunca. Fue en ese entorno donde ocurrió el primer encuentro con quien marcaría su vida para siempre. En 1943, cuando Tina tenía apenas 14 años, entró un día en la oficina de su padre. Entre los presentes estaba un hombre que ya destacaba por su ambición, Aristóteles Onassis, un griego de 37 años, comerciante naval que había comenzado desde abajo, pero que se movía con la seguridad de quien no temía a nadie. Aquella vez, él la notó. Ella no. Pero para Onassis fue suficiente. 2 años más tarde, en 1945, volvieron a cruzarse. Esta vez en Oyster Bay, una zona exclusiva en Long Island, donde las familias adineradas pasaban los veranos. Tina estaba tomando el sol con unas amigas cuando Onassis la vio nuevamente. Ya no era una niña. Se había convertido en una joven de gran belleza y porte natural. Y fue entonces cuando, según diversas fuentes, decidió que esa mujer sería su esposa. Pero Onassis no era el único interesado. Otro importante magnate, Stavros Niarchos, también había manifestado interés por Tina. Había pedido su mano cuando ella tenía solo 14 años, pero su padre se negó. Primero debe casarse Eugenia, había dicho. Era una regla no escrita entre las familias tradicionales. La hermana mayor debía casarse antes que la menor.
Niarchos no insistió, pero tampoco olvidó. Ese rechazo marcó el inicio de una rivalidad silenciosa. Onassis lo supo. Sabía que casarse con Tina Libanos no solo le otorgaría legitimidad social, sino que lo pondría por encima de su principal competidor. Para él, no era solo una cuestión de amor o atracción, sino una jugada estratégica, incluso simbólica. Tina, por su parte, no era del todo consciente del juego en el que estaba involucrada. Tenía 15 años, luego 16 años, y creció rodeada de estructuras donde la obediencia y el deber estaban por encima del deseo personal. Para su familia, unirla a un hombre como Onassis era asegurar el poder. Para Onassis era sellar una victoria. Para Niarchos sería una herida que no cicatrizaría. A los 17 años, Atina aceptó el matrimonio con Onassis, tal vez porque no tuvo elección, tal vez porque no conocía otra vida posible. Lo que estaba claro es que esa boda no era el inicio de un cuento. Era el primer acto de una historia llena de luchas silenciosas, pactos familiares y tragedias anunciadas. La historia de Atina Libanos está marcada por riqueza, traiciones y heridas que nunca sanaron. ¿Crees que su apellido fue su bendición o su condena? Déjame tu opinión en los comentarios. Apoya este video con un like y suscríbete para más relatos reales sobre el precio de nacer entre millones. El 28 de diciembre de 1946, Atina Mary Libanos tenía apenas 17 años cuando contrajo matrimonio con Aristóteles Onassis, de 40. La ceremonia se celebró en Nueva York, en medio de un ambiente cuidadosamente planeado por ambos clanes. Los Libanos, símbolo del viejo linaje naviero griego, y los Onassis, representantes de un nuevo poder económico forjado con astucia, riesgo y ambición. La boda fue noticia en la prensa internacional, no solo por la diferencia de edad, sino por lo que significaba en términos sociales y financieros, la fusión entre una de las fortunas más antiguas del mar y la más emergente del siglo XX. Pero más allá del brillo del evento, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre quienes conocían las tensiones internas. Entre los invitados estaba Stavros Niarchos, viejo conocido de la familia Libanos y antiguo pretendiente de Tina. Para muchos, invitar a Niarchos a la boda fue una provocación innecesaria. Para Onassis, probablemente fue una demostración de poder. Tras la boda, comenzó la vida matrimonial. Desde fuera parecía perfecta. Residencias en Francia, Inglaterra, Nueva York y Mónaco. Y un estilo de vida que incluía cenas diplomáticas, viajes transatlánticos y un desfile constante de celebridades. Pero la realidad era mucho más compleja. Onassis, pragmático y controlador, veía a su esposa como una extensión de su éxito, no como una compañera en sentido emocional. Tina, aún muy joven, fue absorbida por el protocolo y las exigencias del papel que se esperaba que desempeñara. En 1948 nació su primer hijo, Alexander, y en 1950 llegó su hija, Cristina. La maternidad le ofreció a Tina un propósito dentro de un mundo cada vez más frío. Aunque contaba con niñeras y personal doméstico, como era habitual en las familias de ese nivel, Tina se involucró en la crianza, buscando refugio emocional en sus hijos ante la distancia de su marido. Durante esos años, Onassis enfocó toda su energía en expandir su imperio naviero. Mientras él firmaba contratos en Medio Oriente y asistía a recepciones con Churchill o los Kennedy, Tina acompañaba en silencio, luciendo impecable pero cada vez más aislada. El yate Cristina, símbolo de su riqueza, fue escenario de innumerables fiestas privadas, reuniones diplomáticas y encuentros con la élite mundial. Pero en ese entorno, Tina aprendió a mantenerse callada, a cumplir con su papel y a disimular lo que sentía. Mientras tanto, Eugenia Libanos, su hermana mayor, entró en escena. En un movimiento que muchos consideraron una respuesta directa al rechazo que había sufrido años atrás,
Stavros Niarchos se casó con Eugenia en 1947, solo un año después de la boda de Tina. Lo que parecía una casualidad fue visto por otros como un gesto calculado, una forma de no quedar por fuera del linaje Libanos y al mismo tiempo convertirse en cuñado de su mayor rival. Desde entonces, la rivalidad entre Niarchos y Onassis no hizo más que intensificarse. Ahora no solo competían por contratos navieros o propiedades, sino que estaban ligados por vínculos familiares forzados. Una alianza incómoda, llena de resentimiento no dicho y batallas silenciosas. Durante este periodo, Tina vivió entre el lujo extremo y la creciente sensación de vacío. Sus apariciones públicas eran constantes, siempre bien vestida, sonriente, cumpliendo su rol. Pero en privado, la distancia con Onassis era cada vez mayor, y las señales de desconexión emocional se hicieron evidentes para quienes los conocían de cerca. En menos de 5 años, Tina había pasado de ser una adolescente prometedora a la esposa de uno de los hombres más influyentes del mundo. Pero también se había convertido en alguien cada vez más invisible dentro de su propia vida. El precio del apellido Onassis no era solo la exposición, era la soledad, y lo peor todavía estaba por venir. La joven que había soñado, quizás en silencio, con ser algo más que un apellido, estaba cada vez más lejos de sí misma. Atina no era solo la esposa de Onassis, era una mujer atrapada en un papel escrito por otros, incapaz de cambiar una sola línea de su historia. Las infidelidades de Aristóteles eran un secreto a voces. No las disimulaba, no las negaba, simplemente ocurrían. Tina, formada en los códigos de obediencia y discreción propios de su familia, mantuvo la compostura durante años. Pero incluso una mujer acostumbrada a fingir estabilidad tiene un límite. En medio de ese vacío afectivo, surgió una cercanía con Reinaldo Herrera, un joven aristócrata venezolano, educado, sofisticado, heredero de una familia con profundas raíces en la élite internacional. La relación nunca fue confirmada oficialmente, pero diversas publicaciones sociales de la época y testimonios de allegados la mencionaron como un hecho. Herrera, conocido por su elegancia y vida social activa, representaba todo lo que Onassis no era: atento, amable, emocionalmente disponible. Según algunos relatos, Onassis era consciente del vínculo entre Tina y Herrera, y lo toleró por un tiempo, hasta que decidió vengarse. Fue entonces cuando organizó un crucero por el Mediterráneo a bordo del yate Cristina. Invitó a personalidades de la alta sociedad, y entre ellos a María Callas y a su esposo, sabiendo perfectamente lo que hacía. La relación entre Onassis y la soprano ya era evidente para todos, y durante el viaje no se molestaron en ocultarlo. Tina tuvo que presenciar esa cercanía en público, rodeada de invitados, en lo que fue una humillación cuidadosamente orquestada. No hubo escándalo, no hubo gritos, pero pocos días después, Tina abandonó el crucero antes de que llegara a su destino final. Y la señal fue clara, su decisión ya estaba tomada. La confirmación final llegó poco después, en un escenario tan lujoso como cruel. Atina encontró a Onassis en la cama con una amiga suya, en el Château de la Croix, un imponente castillo privado ubicado en Cap d'Antibes, en la exclusiva Costa Azul francesa. Aquella mansión, que había pertenecido al duque de Windsor y Wallis Simpson antes de ser adquirida por Onassis en los años 50, se había convertido en una de sus residencias favoritas. Entre tapices históricos y mármoles impecables, el hombre más poderoso de su tiempo selló, con su traición, el fin de su matrimonio. Ese hecho, documentado por múltiples fuentes, fue el punto de no retorno para Tina. Allí, en uno de los lugares más opulentos del mundo, entendió que ya no quedaba dignidad que salvar, ni amor que rescatar. En 1960, Atina Libanos presentó formalmente la demanda de divorcio.
No ofreció declaraciones a la prensa. No buscó lástima ni protagonismo. Simplemente desapareció del ojo público, recuperó su apellido de soltera y comenzó a reconstruir lo que quedaba de sí misma. No fue una separación escandalosa en lo legal, pero sí lo fue en lo emocional. Había sido criada para obedecer, para representar, para sostener una estructura familiar que solo la había consumido. Y aún así, lo único que obtuvo fue traición. Salió de ese matrimonio herida profundamente, sin escándalo pero sin esperanza. El amor la traicionó, el poder la ignoró, y aún no sabía que el verdadero infierno apenas comenzaba. Si esta historia te está haciendo reflexionar, compártela. Suscríbete para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las grandes fortunas. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que Athina Livanos fue víctima de su linaje o de las decisiones que tomó? En 1961, Athina Livanos tomó una decisión que sorprendió a muchos. Contrajo matrimonio con John George Vanderbilt Henry Spencer Churchill, quien en ese momento ostentaba el título de Marqués de Blandford como heredero directo del Ducado de Marlborough. John pertenecía a una de las casas más antiguas y prestigiosas de la nobleza británica, ligada por sangre a figuras históricas como Winston Churchill, y generaciones más tarde, a Lady Diana Spencer. La unión, aunque socialmente estratégica, no fue fruto del amor. Tina venía de un matrimonio difícil con Aristóteles Onassis y buscaba, más que romance, una forma de estabilizar su vida. Había sido humillada públicamente por las infidelidades de su exmarido y probablemente sintió que al casarse con un duque británico podía recuperar su lugar en la sociedad, esta vez bajo sus propios términos. Fue, en muchos sentidos, una apuesta por la corrección y la formalidad. Pero la vida en Blenheim Palace, la residencia histórica de los Spencer Churchill, era todo menos cálida. El matrimonio fue distante, frío y marcado por las apariencias. John, a pesar de su título y prestigio, no estaba emocionalmente disponible, ni parecía tener un verdadero interés en compartir una vida con Tina más allá de lo que el protocolo exigía. Ella, acostumbrada al bullicio del Mediterráneo y a los códigos no escritos de la élite griega, nunca se adaptó del todo al rigor británico. Inglaterra era refinada, pero rígida. El amor, si existía, no se expresaba. La cortesía reemplazaba la intimidad. Tina vivía rodeada de jardines perfectos y tapices históricos, pero la sensación de vacío no tardó en instalarse. Mientras tanto, en Grecia, su hermana Eugenia vivía una situación aún más complicada. Casada desde 1947 con Stavros Niarchos, el otro gran magnate naviero del país, enfrentaba un matrimonio tenso y plagado de rumores. Niarchos, que años antes había solicitado la mano de Tina, era conocido por su carácter dominante, su ambición feroz y sus relaciones extramatrimoniales. A lo largo de los años, el vínculo entre Eugenia y Niarchos se volvió inestable. Hubo un intento de divorcio por parte de él en México, del cual más tarde se retractó. En Grecia, el divorcio no era reconocido legalmente, lo que le permitió regresar a casa sin mayores consecuencias. A pesar de los conflictos, siguieron juntos, pero el clima entre ellos nunca fue el mismo. Y entonces ocurrió lo irreversible. El 4 de mayo de 1970, Eugenia Livanos fue hallada muerta en Spetsopoula, la isla privada de Niarchos. Tenía 44 años. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, pero su cuerpo presentaba moretones, lo que generó sospechas inmediatas. La policía inició una investigación. Niarchos fue interrogado. Se habló de peleas, celos, tensión acumulada. Los medios europeos comenzaron a especular. ¿Fue un accidente, un suicidio o algo más? Pese a los interrogantes, el caso fue cerrado sin cargos. La versión oficial se mantuvo: muerte accidental. No hubo juicio.
No hubo imputaciones, solo rumores, y un silencio incómodo que lo envolvió todo. Desde Inglaterra, Tina no hizo declaraciones, no se presentó en los medios, no escribió cartas públicas, pero su entorno más cercano notó el cambio inmediato. Algo se quebró en ella. Eugenia era más que una hermana, era su confidente, su espejo emocional, la única persona que comprendía lo que significaba ser una Libanos, más allá del apellido y la fortuna. Y ahora estaba muerta, bajo circunstancias que para muchos seguían siendo turbias. Lo más inquietante era que el hombre involucrado no era un extraño, era Stavros Niarchos, aquel que había deseado casarse con Tina antes de Eugenia, y que ahora, una vez más, volvía a cruzarse en su destino. La muerte de Eugenia marcó un punto de inflexión, no solo porque significaba una pérdida personal devastadora, sino porque dejaba abierta una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto Tina había escapado realmente del círculo de tragedia que la rodeaba desde niña? La hermana mayor había muerto, pero el pasado aún no había terminado con ella, y lo que vendría después desafiaría toda lógica y rompería, definitivamente, lo que quedaba en pie de su historia familiar. Después de una década de un matrimonio gélido y vacío, Tina Libanos se divorció oficialmente de John Spencer Churchill en 1971. El final fue discreto, sin escándalos públicos, pero simbólico. Tina renunciaba definitivamente a la idea de encontrar felicidad en los títulos nobiliarios o en los pactos sociales. En ese mismo año, Tina Libanos volvió a ser noticia, pero esta vez no como víctima ni como figura trágica. La sociedad, la prensa y hasta su propio círculo cercano la señalaron por una decisión que para muchos resultaba incomprensible. En octubre de 1971, se casó con Stavros Niarchos, el viudo de su hermana Eugenia, fallecida apenas un año antes en circunstancias que todavía dejaban preguntas sin responder. No hubo boda pública, no hubo fotografías, solo un anuncio discreto, sin celebración alguna. Pero la noticia corrió rápidamente por las redacciones de los diarios y los pasillos de la alta sociedad. En Grecia, el matrimonio fue considerado escandaloso, no por lo legal, sino por lo moral. Una Libanos, casándose con el último hombre que había estado al lado de su hermana antes de su muerte, era un hecho que muchos no estaban dispuestos a perdonar ni olvidar. La condena social fue inmediata. Algunos lo llamaron una traición, otros, una humillación para la memoria de Eugenia. Y aunque el nombre de Tina había sido asociado durante años a la dignidad silenciosa y a la elegancia reservada, esta vez, incluso quienes alguna vez la habían defendido, guardaron distancia. Pero detrás de esa unión había más capas que el escándalo superficial. Tina no necesitaba la fortuna de Niarchos, ni tampoco un título. Ella ya tenía su propio legado, sus inversiones, sus bienes heredados del Imperio Libanos y lo acumulado durante su matrimonio con Onassis. Por eso su decisión no parecía responder a la lógica del interés, tampoco a la del amor apasionado. Era otra cosa, quizás un intento de cerrar un ciclo, o de encontrar estabilidad emocional en alguien que había sido parte de su historia desde la juventud. Tal vez, después de haber sido testigo de tantas pérdidas, Tina buscaba en Niarchos lo único que quedaba, una versión retorcida de lo familiar, alguien que entendía el precio de ese apellido, y que, por extraño que parezca, era uno de los pocos hombres que no necesitaba explicaciones sobre su pasado. Se establecieron en una mansión parisina, rodeada de arte, lujo y silencio. No hubo más fiestas, ni portadas, ni entrevistas. Tina simplemente se retiró del escenario público. Vivía rodeada de comodidades, sí, pero su presencia era cada vez más tenue. Su círculo se redujo, su voz se apagó. Vivía como si todo estuviera en orden, pero por dentro, algo ya se había roto hace tiempo, y lo más doloroso era que parecía haber aceptado vivir con esa fractura. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí,
Apóyanos con un like y suscríbete para seguir explorando vidas reales marcadas por la riqueza y el dolor. ¿Crees que Athena fue una mujer fuerte atrapada en un destino impuesto? Te leo en los comentarios. Enero de 1973. En el aeropuerto de Helinikon, en Atenas, un sonido seco irrumpe en la rutina de los controladores de vuelo. Una avioneta pierde estabilidad al despegar. Se estrella contra el asfalto. En el interior va Alexander Onassis, hijo de Aristóteles y Athena Libanos. Tiene solo 24 años. 2 días después, muere sin haber recuperado la conciencia. La noticia paraliza al mundo. No es solo la pérdida del heredero del imperio Onassis, es el colapso de una dinastía, el fin de una promesa. Para Athena, es algo peor. Es perder al único ser humano que aún le daba sentido a su vida. Alexander había sido su refugio, su hijo fuerte, reservado, profundamente leal. A pesar de los escándalos públicos, de los divorcios, de los cambios de país y del peso del apellido, él siempre había estado allí, protegiéndola en silencio, y ahora había desaparecido sin despedirse. Para Athena, fue como si el universo le arrebatara el último fragmento de esperanza. Se encerró en su mansión en París, donde vivía con Stavros Niarchos. Aquella residencia era una joya arquitectónica: mármol griego, tapices franceses, candelabros de cristal, obras de arte seleccionadas con obsesión. Pero el lujo no ilumina la oscuridad interior, y Tina se apagaba un poco más cada día. Comenzó a tomar barbitúricos, primero para dormir, luego para soportar las mañanas, finalmente para simplemente existir. No buscaba morir, pero tampoco parecía querer seguir viva. Y Niarchos, hermético como siempre, no hizo nada, o no supo qué hacer, o tal vez, como con Eugenia, prefirió no intervenir. El 10 de octubre de 1974, Tina fue hallada muerta en su suite parisina. Tenía 45 años. La causa oficial: edema pulmonar, pero los informes apuntaban al uso continuado de barbitúricos. Igual que su hermana, igual que tantas otras mujeres silenciadas por una vida de apariencias. Fue enterrada en el cementerio de Bois de Vaux, en Lausana, Suiza, en el mismo cementerio que Eugenia, lejos del mar, de las islas, de las recepciones, de los titulares. Allí descansaría en silencio, después de una vida marcada por matrimonios estratégicos, tragedias familiares y el peso asfixiante de su apellido. Pero la historia no terminó con su muerte. Días después, su hija Cristina Onassis, de 23 años, presentó una demanda legal contra Niarchos. Alegaba que el matrimonio entre su madre y su tío debía anularse según la legislación griega. El objetivo: recuperar la herencia de Tina, estimada en $250 millones de la época. Un patrimonio que incluía residencias en Europa y Nueva York, joyas de colección, obras de arte de alto valor, inversiones privadas, cuentas bancarias personales, propiedades heredadas del Imperio Libanos. Pero la batalla legal duró poco. Stavros Niarchos devolvió todo sin oponer resistencia. Cada centavo, cada pintura, cada joya. No se pronunció públicamente, no dio explicaciones, y nunca se supo si actuó por culpa, por presión, o simplemente porque sabía que había cruzado una línea que ni el poder ni el dinero podían borrar. Y así terminó la historia de Athena Libanos, una mujer nacida en el privilegio, criada para ser símbolo, convertida en víctima de un mundo que nunca la dejó ser libre. Fue la esposa de 2 de los hombres más ricos del planeta. Fue madre de una hija que moriría sola, y de un hijo que murió joven. Fue heredera de una fortuna incalculable, pero jamás heredó la paz, ni el amor, ni la posibilidad de escribir su propia historia sin pedir permiso. Su legado no se mide solo en millones, se mide en silencios, en decisiones que no fueron suyas,
y en las cicatrices invisibles que dejó en una generación marcada por el poder y por el dolor. Atina Libanos nació entre lujos, pero nunca pudo escapar del destino impuesto por su apellido. Si su historia te ha impactado, deja tu like como homenaje a quienes cargaron fortunas y heridas invisibles. Suscríbete para seguir explorando las vidas que marcaron la historia detrás de las apariencias. Comparte este documental con quienes saben que la riqueza no siempre garantiza la felicidad. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía por las vidas que dejaron huellas imborrables.